a todos, estamos en la redacción del diario.es, estamos con Juan Antonio Bayona, que estrena el 15 de diciembre en salas, antes de llegar el 4 de enero a Netflix, su nueva película, La Sociedad de la Nieve, que además es la película elegida por España para representarnos en los Oscar. Jota, muchas gracias por estar aquí. Lo primero, creo que han sido 10 años de obsesión con esta historia. ¿Qué es lo que te obsesionaba tanto hasta el punto de echar 10 años de tu vida en este proyecto? Bueno, realmente he estado haciendo más cosas, evidentemente entre medio he hecho muchas cosas. Siempre pensábamos que la siguiente película sería La Sociedad de la Nieve, siempre se tenía que retrasar porque nosotros siempre que hemos hecho una película hemos financiado en el mercado independiente de cara a las salas y no hubo posibilidad, el mercado no absorbió un proyecto de estas características en español. Entonces pues hemos ido haciendo, pues por en medio hicimos Un monstruo viene a verme, El Señor de los Anillos y Jurassic World, que yo creo que al final eso ha sido muy bueno porque me ha servido a mí para madurar el proyecto, para madurar yo también como director, y estoy seguro que esta película es así también por todo lo que he aprendido por el camino. Pero han sido 10 años que efectivamente el primer email que le envío a los supervivientes es del 2011 y la primera vez que me siento a trabajar con Pablo Bierzi en el guion es 2018. Y has mencionado lo de que claro, es una película rodada en español. No sé si era fundamental, ¿la hubieras hecho de otra forma? No, porque si lo hubiera hecho de otra forma la habría hecho hace mucho tiempo, porque sí que el mercado habría aceptado la película en inglés, pero para nosotros era muy importante reflejar muy bien el contexto de la época, tanto cultural como social, evidentemente el idioma, los acentos, el acento uruguayo, que aunque son muchos argentinos están hablando con dejes y sin el tonito argentino, entonces para nosotros eso era muy importante y siempre fue una condición sine qua non. Los supervivientes en Venecia decían dos cosas. Uno, que hablaban de Viven y decían que con todo lo bueno que podía tener era una peli muy blanquita. No sé si, primero, ¿cuál es tu opinión de Viven? Y dos, si también Viven te marcó lo que no querías que fuera esta película. Pero Viven, fíjate, no es que Viven me marcara lo que no quería que fuese, es que ellos cuando se juntaron 35 años después del accidente con Pablo Bierzi, ellos no reconocían el relato que había quedado en el imaginario popular. Ellos no se reconocían en un relato de héroes, donde habían quedado unos roles muy marcados, que además se habían magnificado con los años. Entonces son ellos mismos los que se juntan porque quieren volver a contar la historia. Y cuando yo me junto con ellos, me doy cuenta que ellos casi necesitan más la película que yo. Y ahí es donde fue el reto mayor de encontrar qué es lo que no se había contado, qué faltaba por contar. Y ahí es cuando yo me doy cuenta que realmente hay algo muy interesante que está en el libro de Pablo Bierzi, que tiene que ver también mucho con la culpa del superviviente, que es todo lo relacionado con los muertos. De hecho, tiene muchas conversaciones, muchos momentos que se dirigen directamente en primera persona a los supervivientes, a los muertos. Y me pareció que eso era una idea muy interesante, y ahora cuando he visto la película con ellos, me doy cuenta que eso era lo que faltaba, que de alguna forma ellos, con su relato, dieran voz a los muertos. ¿Cómo fue esa proyección con los supervivientes? Bueno, fue muy intensa. La película, creo que nunca quisimos hacer ningún tipo de concesión, no queríamos, lo que decías tú de que si Viven era muy blanquita, creo que era malo para el proyecto que realmente el espectador no transitara por las mismas emociones que pasaron ellos, porque no se puede entender lo que ellos hicieron si no se entiende por lo que pasaron, si no se entiende el contexto, si no se entiende el frío, si no se entiende la geografía del lugar en el que cayeron. Entonces, eso es de las cosas que ellos más valoraron cuando vieron la película, el extremo realismo de la propuesta, que les hizo tener la sensación de que volvían a la montaña. Me acuerdo que en Un monstruo viene a verme te decías que llorabas hasta con Masterchef. No sé si... Pero por un lado, creo que esta es tu película más... Yo lloraba con Masterchef, no que lloraba hasta con Masterchef. O sea, no es el tope, es una... No, que me refiero que a veces la emoción es muy sencillo provocarla. Lo interesante es para qué, por qué, ¿no? Para mí era muy interesante que todo el mundo viviera las emociones que vivieron ellos, ¿no? Y la principal por la que pasaron fue el miedo.
tenían miedo constantemente. Esa era la gasolina con la que se movían ellos, era el miedo. Entonces ahí la película casi se tiña a veces de película de terror, porque realmente había que meter al público ahí. Y eso ha sido cuando hemos pasado la película, no ya a los supervivientes, sino que le pasamos la película a los familiares de los fallecidos, y ahí fue muy, muy impresionante ver cómo había gente que 50 años después más de 50, 51 años después, entendieron lo mal que lo habían pasado ellos. Se lo decía también porque creo que es una película que tenía un riesgo que era irse al melodramatismo absoluto y está muy contenida, no sé cómo es encontrar el equilibrio entre no pasarte a lo mejor en una apuesta de terror, entre no pasarte en lo melodramático. No sé cuál fue el ejercicio de quedarte en medio. Bueno, mucha reflexión, muchas veces ver la película de principio a fin. El montaje fue un trabajo titánico, o sea, teníamos 600 horas de material. O sea, normalmente una película se rodan 40, 50. Teníamos 10 veces más, porque al ser un reparto tan joven, rodábamos mucho, sin parar. Los manteníamos siempre muy metidos en la acción, buscando que todas las reacciones fueran verdaderas, que no hubiera un solo momento de mentira en la interpretación. Y después era muy interesante también todo el trabajo que hicimos de contención del sonido, no ya de la música, sino del sonido. Trabajar la película no desde el sonido, sino desde el silencio. Y eso también le dio una característica particular al trabajo. Y creo que el rodaje fue muy extremo, habéis rodado en la nieve real. No sé hasta qué punto en algún momento has dicho, ¿qué coño estoy haciendo? O sea, esto no es posible. Sí, o sea, levantarse cada día era lo más difícil. Salir de la cama era lo más difícil, porque veías lo que se te venía, que incluso aquellos días que había una secuencia sencilla, te levantabas y te encontrabas Sierra Nevada de color naranja porque había caído la calima y no se podía rodar. Las condiciones eran muy duras, pero también era lo que hacían que la película fuera tan realista. Y también era lo que estimulaba a los actores para que llegaran a los lugares donde yo quería que llegasen. Y las víctimas dijeron otra cosa que me parece muy bonita, que es que por primera vez se han puesto de acuerdo. No sé si es la mejor crítica que crees que se puede... Bueno, es que había muchos que pensaban que se iban a enfadar después de ver la película y sorprendentemente estaban todos de acuerdo, son muy diferentes entre ellos y es muy complicado, pero es que les sorprendió mucho la película. Les sorprendió mucho y luego la película no tiene ningún tipo de maldad. Es verdad que sí que habla del grupo desde un lugar donde se habla de la gesta extraordinaria de lo que hicieron, que fue tremendo, ¿no? De no dejar a nadie atrás, cuidarse constantemente, y después cuando entras en las individualidades, ahí el discurso es más complejo, ahí ya ves quién se guardó más energía, quién se gastó más, pero no hay maldad en el relato, en el fondo todos hicieron lo que pudieron y no se juzga. Yo creo que ellos alabaron mucho que no hubiera maldad, que realmente se reflejara las condiciones que ellos vivieron, y eso, insisto, eso fue lo que después cuando vieron la película las familias y las familias de los fallecidos, eso fue lo que más sorprendió, lo mal que lo pasaron. Había incluso gente que, habiendo vivido con esos 50 años, todavía no había procesado lo mal que lo habían pasado, y al entender eso, entendían lo que habían hecho. Te quería preguntar también por los actores, que es un reparto, como has dicho, actores uruguayos, actores argentinos, pero sobre todo para nosotros además caras no conocidas. No sé cómo ha sido ese trabajo, también con un protagonista absoluto, bueno, no es absoluto porque es muy coral, no sé cómo has manejado también todo eso. Sí, no es un protagonista, yo le digo narrador, porque realmente no queríamos... Uno de los problemas que tenían los supervivientes eran los protagonismos que habían ganado algunos de los personajes en la historia, ¿no? Entonces, ahí siempre tuvimos el reto de cómo afrontar la grupalidad por un lado, pero por otro lado, adentrarse en algunos personajes más en concreto sin que resultaran protagonistas, ¿no? Entonces ahí sí que encontramos a Enzo Grinzi, que interpreta a Numa Turcati, que es algo así como un narrador que cuenta un poco la historia a través de sus ojos, y a través de él pues conocemos al resto, y en un momento del rato la película se centra en él. Yo, para mí, mira, es una película que, como te decía, era inmersiva, tú tenías que meterte en ese avión, vivir con ellos, quererles y entenderles finalmente. Entonces, para mí es una película que básicamente es una película de actores, porque todo
en esta película, todas las directrices siempre eran al servicio de la interpretación, al servicio de los actores. Yo a Pedro Luque, el director de fotografía, le dije, vamos a estar por ellos, vamos a darles libertad total, por eso rodábamos tanto. Y los actores tenían la libertad de coger el guión, hacer una primera toma con el guión y la segunda llevarla donde quisieran. Y estaban todos preparados para improvisar, todos habían hecho 2 meses de ensayo, todos habían pasado por toda la película antes de rodar, todos habían conectado o con la familia del fallecido o con el superviviente. Entonces fue una película planteada al final básicamente en una sola localización, con 20 y tantos actores constantemente, que llegabas cada día a las 8 de la mañana y tenías ya un plano con 20 y tantos actores, que eso era durísimo, y todo era al servicio de ellos. Y claro, ahora cuando veo la película y también veo lo bien que está funcionando, sobre todo me emociona por ellos, porque lo tuvieron muy difícil, ¿no? El estar 6 meses fuera de casa, pasando hambre, ¿no? Tuvieron todos una dieta muy estricta, el frío, ¿no? Cuando rodamos la secuencia de la avalancha, cada vez que daba corte teníamos que correr todos con toallas de agua caliente porque estaban congelados realmente. Pero de alguna forma eso formaba parte del viaje, porque es muy difícil mostrar el frío, mostrar la soledad o mostrar el hambre si no lo ves en las caras de los actores. Y eso es de las cosas que yo estoy más orgulloso de la peli. Y además pensándolo, yo creo que todas tus películas tenían un personaje protagonista femenino muy claro, que era como la que llevaba la narración, y de repente te lo saltas toda la torera. No sé si ha sido difícil en ese sentido el cambio. Pero eso es curioso, porque es verdad que son todos hombres, pero también es verdad que son hombres que tienen que aprender a comportarse de otra manera. Fíjate, la película empieza con la foto que se hicieron en el aeropuerto. En la foto están solo los hombres, a las mujeres las sacaron. O sea, veníamos de esa cultura, y en cambio en la montaña tienen que aprender a ser héroes, pero desde otro lugar. O sea, no es el héroe guerrillero, sino es el héroe que acoge y el héroe que recoge, ¿no? Es el héroe que tiene que aprender a morir, que tiene que aprender a llorar, ¿no? Y eso es una idea de la masculinidad muy diferente, ¿no?, a la que ellos traen de casa, ¿no? Y eso también me parecía muy interesante como reflexión. No sé si también una decisión importante era dónde cortar la película, porque me imagino que también en cómo se integran de nuevo en la sociedad había muchísimo que contar, pero tú decides aparcar justo ahí. No sé si lo tenías muy claro, qué será el fin de tu historia. Bueno, el final es uno de esos finales que proyecta la historia hacia adelante. Para mí el final siempre es un reto, porque le tienes que dejar al público con la capacidad de desarrollar la película en su cabeza, y a la vez tienes que proyectar de alguna forma lo que le pasó a estos personajes después, ¿no? Es algo como que a mí no me gustan estas cartelas de y este señor se casó y tuvo 2 hijos, porque el espectador ahí se rompe la comunicación con el espectador se identifica con el personaje y se va a casa cuando acaba la película, pero se va a casa pensando en la película, ¿qué fue de estos personajes? Y ahí es interesante que el final de alguna forma te deje ver un poco todo lo que pasó después. Hay esa sensación de agridulce que tiene el final, de no acabar de entender lo que ha sucedido. Esa es la sensación con la que ellos se sientan a escribir el libro de Pablo Bierzi 35 años después. Y esa sensación que no tiene que ver nada con la película de los héroes que nos han vendido siempre, sino con una culpa, tiene que ver con intentar entender, de buscar un sentido. Eso es lo que a mí me interesaba de ese final. Claro, eso te iba a preguntar, que también es una historia que podría haber sido el relato épico, sin embargo, hay algo más ahí, hablas de la culpa, hablas de la fe, no sé, has hablado mucho de la culpa en este rato, no sé si era el tema que a ti más te interesaba de lo que ellos te contaron en las charlas. Mira, había esta famosa frase que le preguntan a Fellini y le dicen, ¿de qué va tu siguiente película? Y él dice, aún estoy intentando averiguar, ahora acabo de averiguar de qué iba la anterior, ¿no? Entonces, ahí te encuentras muchas veces que es en todo el trabajo posterior de hacer las entrevistas que comienzas a articular la película, porque la película, quizá durante el rodaje yo no te la articulaba, pero la sentía constantemente. Y yo, con esa intuición, me dirigía constantemente a los actores, y a esa dirección íbamos todos, y era muy fácil seguir esa dirección porque la propia historia te estimulaba. Pero ahora que veo la película, yo creo que al final la esencia de lo que estábamos contando era entender
que tú y yo somos lo mismo, ¿no? Hay esa frase que le dicen a Canessa, es decir, si tú tienes las mejores piernas, camina por todos, ¿no? Ese es entender esa idea del bien común, de algo que está por encima tuyo, y el sacrificarte por esto para darle el propio sentido, no ya a la vida, sino a la propia muerte, para mí creo que esa era la esencia del libro de Pablo Bierzi. Y luego, claro, siempre que uno se acuerda de Viven es la película de que uno se comían a los otros, o sea, al final ha quedado como un poco ese estigma, que es algo que tratas en la película. No sé si era una decisión que tenías que tratar primero éticamente y luego a nivel puesta en escena. ¿Cómo contamos esto? Pero ves un poco lo que te decía, la esencia que te contaba está en cómo está tratado ese tema. No está puesto el acento en ver cómo me como el cuerpo de un amigo, sino el amigo que da su cuerpo para que el otro llegue. Es decir, si tú llegas, yo llego. Esa es un poco la idea, ¿no? El vivir en el otro, el llegar para contarlo, pero para contarme, tú me vas a contar a mí, ¿no? Es esta idea que yo creo que es lo que le ha completado un poco la necesidad que tenían los supervivientes, ¿no? El decir, he usado mi testimonio para darle voz a los que nunca hablaron. Yo creo que tiene que ver más con eso, y ahí es donde se instala el relato del canibalismo. También aparece el dilema moral de la religión, como incluso en un acto de supervivencia pura, los valores religiosos pueden incluso alejarte de tu propia supervivencia. No sé si es algo que también te interesaba o que descubriste a la hora de hablar con ellos, de cómo eso había aparecido en ese momento tan sorprendente. Bueno, tiene que ver con adaptarse a la montaña. La montaña, igual que nosotros nos teníamos que adaptar constantemente a ella, ellos evidentemente se tuvieron que adaptar, y eso implicaba cortar con muchas cosas que venían aprendidas de casa que no aplicaban en la cordillera. Y es muy interesante, ¿no? Porque yo creo que cuando comparas esta película, por ejemplo, con Lo Imposible, esta tiene un punto más complejo, porque en Lo Imposible, en el centro del relato, tenías el personaje del niño, Tom Holland, que intentaba agradar a su madre para, de alguna forma, transitar por lo que le tocaba vivir. Pero en esta aventura tienes a un personaje que es Numa, que él intenta hacer las cosas de la mejor manera posible, como le han contado en casa que tienen que ser, y no le sale, no aplica en la montaña. Y ahí él tiene que readaptarse y tiene que, de alguna forma, descubrir su sombra y aceptarla como parte de la personalidad. Esa es la complejidad que tiene el relato de La Nieve. Por eso hablo del grupo y del individuo, porque el grupo fue extraordinario, pero el individuo, ahí tenía que, un momento dado, que pensar a veces en sobrevivir. Hay una frase que dice, en la película dice, Arturo se muere porque nadie puede respirar por él. Eso implica una idea muy compleja, y es que al final uno sobrevive para uno mismo también. Y ahí es donde el personaje de Numa se vuelve más complejo, ¿no? Cuando tiene que aceptar esa parte de su sombra que es parte de sí mismo. No sé si escuchándote te ha quedado una peli contra el individualismo. No, contra el individualismo, porque ahí está la dualidad, la complejidad, es decir, es que el grupo fue extraordinario y todos hicieron una parte fundamental para que eso funcionara, pero cuando te centras en el individuo, ahí empiezan las complejidades. No es que nadie hiciera nada contra el otro, pero algunos se guardó más, otro dio mucho, ¿no? Que el protagonista diese tanto y tuviera ese destino, eso saca una pregunta a relucir, ¿no? ¿Y por qué? Y ahí hablas de la vida, ¿no? ¿Qué sentido tiene todo, ¿no? Y tengo la sensación de que desde que estrenaste Lo Imposible siempre decimos un poco, quizás la prensa lo mismo, que es como se puede hacer este cine en España, como que empujas de alguna forma los límites de lo que es posible dentro de nuestra industria. Bueno, y ahora el empuje fundamental es, y se puede hacer en español. ¿Tienes tú esa sensación? O sea, no sé si es una ambición tuya también, o no, haces la historia que te apetece fuera de esa ambición y luego está también. Sí, a mí, mira, fíjate, Lo Imposible, que la familia fuera española, tampoco condicionaba tanto el relato. De hecho, María Belón nos pidió como condición a la hora de hacer la película que la familia no tuviera nacionalidad. Ella no quería que tuviera nacionalidad, era una familia. Entonces, el idioma no era tan importante, ahí era una familia que vivía en Japón, estaba de vacaciones en Tailandia, pero en este caso era esencial, por entender el país de donde vienen, la cultura. Eran chicos que, viviendo en Uruguay, no habían visto no ya la nieve en su vida, algunos no habían visto la montaña en su vida, porque Uruguay es un país plano como un sello de correos. Entonces era muy importante, y además es que no nos apetecía tener que volver a pagar el peaje de tener que rodarla en inglés, que ya se había rodado
una película en inglés y que era para mí algo inconcebible en este proyecto. Pero piensas en esos términos de vamos a demostrar que la industria del cine español puede hacer estos proyectos, o te sale ese proyecto así de grande y decides, bueno, vamos a intentarlo. Bueno, es que va una cosa ligada a la otra. Cuando te sale un proyecto valoras cómo lo quieres rodar, y no queríamos rodarlo en un idioma que no fuera el español, y hemos estado 10 años hasta que lo hemos conseguido, y ojalá esta película rompa pues esa especie de techo que hay, que a partir de 15 millones no puedes financiar una película en español. Es que es algo inaudito. Yo ahora mismo tengo un proyecto en desarrollo que es A Sangre y Fuego, que va a costar más que ese presupuesto. Entonces, quiero rodar esa... Dijiste que ibas a hacer una peli pequeña en catalán, y esa todavía no sé... Eso te he dicho yo. Lo dijiste una vez, yo creo que en una rueda de prensa. Una historia muy pequeñita en catalán. Esa no está todavía. Esa no está todavía, ¿no? De momento vamos a romper el techo y luego pero A Sangre y Fuego, que es un proyecto anunciado, sí, es un proyecto que costará más de 15 millones, sobre la Guerra Civil Española. Tema... ¿Cómo se financia? Pues es que queremos rodar estas películas y las queremos rodar como se tienen que rodar. ¿Cómo voy a rodar yo A Sangre y Fuego en inglés? Es que no es posible. Has mencionado el tema de la Guerra Civil, por ejemplo, Sorogoyen tuvo problemas con la serie de la Guerra Civil. No sé si tú te has encontrado reticencias por hablar de por querer hacer una historia de ese tema. No hemos entrado en esa fase todavía, estamos desarrollando el guión, no hemos entrado en la financiación. Y volviendo, hay una cosa que siempre también se ha dicho mucho, se ha subrayado mucho de las películas que has hecho, incluso en Jurassic World, que es que al final estaba de productora Belén, te llegabas a tus técnicos, había un director de fotografía español, había un técnico de sonido, un director de sonido español. No sé cómo de importante ha sido también eso, no sé si como seña de identidad incluso cuando has salido fuera, y también incluso creo que hay una cosa que has hecho, que es que has demostrado que cuando se hablaba de marca España, que se decía que era el deporte, bueno, eso también era marca España. Bueno, es que realmente son los técnicos con los que me apetece trabajar y con los que me entiendo. En esta película, fíjate, como ya había rodado Lo Imposible, que era una historia que tenía muchas cosas en común, sí que me propuse cambiar jefes de departamento, ¿no? La fotografía la hace Pedro Luque, el arte lo hace Alain Bainé, porque también pensaba que al trabajar con gente diferente, la película sería diferente, y lo ha sido. Y era la gente con la que quería trabajar. Pedro Luque es uruguayo, Alain Bainé es francés, pero trabaja desde hace muchos años en España. El vestuario, que es fantástico, es de Julio Suárez, que es el mejor vestuarista que hay en Argentina. También necesitaba que fuera alguien de allá para que conociera muy de cerca el tipo de vestuario que podíamos encontrarnos allí en esa época, que estuviera familiarizado con los talleres, que estuviera familiarizado con la ropa que podíamos encontrar de segunda mano. Es decir, cada proyecto es el equipo que yo considero que es el ideal, y dentro de esa idealidad están los equipos españoles, que están entre los mejores del mundo. No sé si crees que les has dado, o sea, también en eso creo que has abierto, no sé si puertas, pero en el sentido de que también fuera muchos, también les han conocido por tus películas. No sé si crees que también se ha abierto ahí un camino que se ha explorado después. Sí. Yo estoy muy contento porque todos han ido haciendo carrera, todos venimos de la escuela, de la SCAC, y Óscar ahí está, sigue rodando, ahora va a rodar una producción muy grande con Hollywood. Los montadores han trabajado fuera y dentro también, o sea, todos han tenido la posibilidad de abrirse carrera más allá de España, y la mayoría estamos en España trabajando en nuestras películas. Y es la segunda vez que tu película es elegida por España para representar a los Oscars. No sé si, claro, la primera fue El Orfanato, te pilla como muy de nuevas, no sé si ha cambiado cómo vives una cosa, cómo viviste aquella experiencia y cómo la estás viviendo ahora. Sí, yo fíjate, la he vivido con más ilusión todavía esta vez, porque después de tanto tiempo fuera, ¿no? Que llevaba 8 años rodando fuera de verdad, porque yo siempre había rodado en España, volver a casa, volver a ver a la gente que conoces en los pases y acabar entre tanta competencia siendo la película que va a representar a España en los Oscars, me hizo muchísima ilusión. Me pareció una cosa muy bonita, porque creo que siempre hay como un poco iba a decir hipócrita, pero esta cosa de, no, si a mí los premios, ¿no? Y tú en la campaña de los Oscars siempre demostrabas una ilusión, o sea, me apetece mucho representar a España en los Oscars, y eso me pareció muy bonito. Yo creo que el trabajo que ha hecho todo el mundo es tan increíble, ¿no?
que ahora estamos peleando no ya por intentar estar en películas extranjeras, que estamos intentando porque se cuele maquillaje, porque se cuele sonido, es que están sus trabajos entre los mejores del mundo. Acabo de llegar del Camera Image, el aplauso que le dieron a la fotografía cuando apareció el crédito fue espectacular. La película estaba entre las 10 mejores películas del año a nivel de fotografía. Entonces, claro que quieres que ese trabajo se vea y los premios son los que posibilitan esa visibilidad. ¿Cómo está siendo la campaña? Me imagino que ir de la mano de Netflix también facilita un poco el hacer una campaña tan grande. ¿Tú cómo está siendo? Me imagino que aparte de agotador, pero ¿cómo está siendo toda esa experiencia? Bien, está siendo intenso. Yo, cada día estoy en un país diferente, es una cosa presentando la película. La semana pasada estuve en Roma, Berlín, Polonia, Londres y volví a Barcelona para pasar el fin de semana. Es muy agotador, pero también la recompensa es muy grande porque la película realmente gusta mucho y los comentarios de todo el mundo son muy buenos. Me llegan mails de gente con la que he trabajado en Hollywood que ven la película y que te felicitan. La recompensa es grande porque realmente ves que lo que te ha costado tanto, lo que nos ha costado tanto, pues realmente se está llegando al público. ¿Cómo se manejan las expectativas? Porque claro, también ves a Variety poniéndote entre las 5 nominadas, la música de Michael Giacchino. ¿Cómo uno maneja eso? No, es que no me meto, no. O sea, las expectativas esa fase no ha entrado todavía. No has llegado a eso. Estoy todavía hablando de la película, haciendo entrevistas, intentando que se vea y no, en esa fase aún no estoy. Te preguntamos mucho desde Venecia cuándo se iba a estrenar en salas, que ya lo sabemos, el 15 de diciembre, ahora la pregunta es ¿en cuántas salas se va a estrenar? Porque todas tus películas han sido absolutos taquillazos y yo creo que con esta también hay como una expectativa de la industria de ver hasta dónde puede llegar una película de Netflix. No sé cómo estás viviendo todo eso. Bueno, pues estamos trabajando para que la gente pueda disfrutarla en las salas. Es una película maravillosa para descubrirla en la sala porque realmente es una experiencia inmersiva. Es de esas películas que la gente que la ve en el cine dice hay que verla en el cine. Y es verdad, está filmada para verse en pantalla grande y podrá verla todo el mundo después, en todo el mundo, en Netflix. Y la película va a tener un estreno en salas, todo el mundo que quiera verla hasta Navidad. Si elige una película con su familia puede ir a ver La Sociedad de la Nieve, que no va a tener problemas para encontrarla en los cines. ¿Se dirige diferente? ¿Tú piensas en que se va a ver en una pantalla grande cuando diriges, aunque te la haya producido Netflix? ¿Cómo piensas tú como director? Mira, ni cuando hice las series de televisión El Señor de los Anillos y Penny Dreadful, las pensé ni siquiera esas como serie de televisión. Yo las pensaba como una película. Está por descontado, es una película. No pensaba nunca en ella como una película que se vería al revés. La pantalla, fíjate, es la más panorámica que he hecho nunca. 2.55, o sea, tiene el formato de Ben-Hur. O sea, la más panorámica que he hecho nunca. Y es porque era una película que te pedía ese formato, ¿no? Cuando tienes tantos personajes en el plano, cuando básicamente estás en una localización que es un tubo alargado, había que rodarla en ese formato. No sé si, me imagino que, lo has dicho, es muy difícil levantar una película de este tamaño, me imagino que gracias a Netflix se ha podido levantar, no sé si había una condición sine qua non, tiene que haber un estreno en salas, me da igual si sea grande, más pequeño. Sí, no, pero eso es corte final y estreno en salas, eso fue condición sine qua non. Y claro, después de 10 años intentando encontrar la financiación, que venga alguien, te la ponga sin condiciones, libertad total, estreno en salas, corte final tuyo, y la película llegará a todo el mundo, es que no puedes decir que no. Por timing me toca preguntarte, porque tenemos nuevo ministro, es muy difícil hacer una valoración, pero ¿qué le pides? Porque tú además siempre, hay una cosa que también yo creo que se valora mucho, y es que tú siempre has hecho las cosas como muy claras. No sé qué le pides al ministro, ¿qué le falta al cine? Bueno, lo que le falta sobre todo es ponerle mucho énfasis a la producción de cine independiente. Yo estoy ahora produciendo cine independiente, acabo de hacer una película pequeñita, dirigida por Laura Jou, con Belén Rueda, que se llama Caída Libre. Vamos a producir una película coproducida con Argentina a partir de enero,
y tenemos otro proyecto en cantera. Entonces, realmente no se puede mantener la producción de cine independiente sin la ayuda del Estado, y no se puede mantener la producción de cine independiente sin la ayuda a los cines tampoco. Entonces yo creo que es muy importante, sobre todo, poner un ojo en esa, y lo digo yo, que hago las películas más caras del cine español, pero pensando en los demás, que es indispensable que se trabaje desde ese lugar. Has mencionado una coproducción con Argentina y tienes actores argentinos. En Argentina se está amenazando con cerrar el Inca. Terrible, terrible. Tú viviste un momento, me acuerdo de ese momento en el que no le diste la mano al ministro, yo creo que era Berta en ese momento, porque había una situación... Pero yo no, es que eso se ha exagerado muchísimo, yo no le di un abrazo al ministro después. Pero bueno, si era... que no hubo ninguna intención de no darle la mano al ministro en ese acto, que tampoco, mira, tampoco es que tuviera muchas ganas, o sea, no te voy a mentir, pero no hubo ninguna... Era más allá si tú, quiero decir, has vivido lo que es tener miedo a que el cine pueda verse afectado desde las políticas de Estado. No sé si crees que en Argentina se tiene ese... es terrible, es decir, lo que está proponiendo Milei es terrible, o sea, me da mucha pena realmente, y creo que es el momento de arrimar el hombro y solidarizarse mucho con ellos, porque es una industria que, si nosotros tenemos problemas, no te imaginas los que tienen los argentinos, con el nivel de calidad tan grande que tienen allí de profesionales y sobre todo de intérpretes, que es extraordinario. Y ya para terminar, has mencionado la peli Chávez Nogales. ¿Es la próxima o, dependiendo, también esta iba a ser siempre la próxima? O sea que... Pues dependerá de cómo acaba esta, dependerá de temas que son exteriores a mí. Tampoco tenemos un guión todavía cerrado, pero está ahí, o sea, es uno de esos proyectos que estamos desarrollando. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti.